Pues hoy miércoles seguimos con nuestro comentario a las lecturas de la misa esta semana, que están tomadas de la carta a los Hebreos y del Evangelio de Marcos. Estamos apenas al principio y me imagino yo que se seguirá con estas dos escritos por algún tiempo. Yo quería hablarles de la carta a los Hebreos porque creo que la mayoría de la gente no se ha puesto a leer mucho estas cosas y probablemente porque no lo entienden, aún cuando lo leen no lo entienden y después entonces lo dejan de leer y etcétera. Y en verdad el alimento de la palabra de Dios, el Vaticano II y la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Habla de las dos mesas o los dos altares que nos ofrece Dios para alimentarnos, ¿no? El pan de su palabra, vamos a decir, el alimento de su palabra, y la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Si vamos a leer el discurso eucarístico de Juan, el Evangelio de Juan, de Jesús en Cafarnaúm, habla gráficamente de masticar su carne y beber su sangre. Es algo bien real, no es simbólico. Pero también dice que en verdad que la carne no sirve para nada, y es el espíritu el que da vida. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Lo dice en Juan 6:63. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay algunos entre ustedes que no creen. Entonces hay que tener conocimiento y alimentarnos de la palabra de Dios para también tener vida al alma y a toda la persona, a la mente también, ¿verdad? Cuando no leemos, no pensamos, pues nos privamos de muchas cosas. Entonces yo quería seguir hablándoles de las enseñanzas de la carta a los Hebreos y decir algunas cosas sobre Marcos también, de las lecturas de estos primeros capítulos. Ayer, como suelo hacer, me desvío un poco y estaba hablando yo de Cristo Rey, o la triple función de Cristo Rey, sacerdote y profeta, y que nosotros por el bautismo nos incorporamos a Cristo y también participamos de su realeza, de ser reyes de la creación, no para abusar de ella, no para ser un rey abusador, sino un rey que cuida de lo que está a su disposición, ¿no? Según su condición o estado, ¿verdad? Un padre, un esposo, incluso un hijo, un gobernante, médico, profesor, enseñante, todas las cosas, todas las profesiones tienen que ejercerse de un modo digno de la realeza, ¿no? Y también yo decía que el sacerdote es el que ofrece sacrificios a Dios, consagra las cosas, se consagra a sí mismo, es decir, las hace santas, las usa de manera santa, las comparte y presenta todo lo que es y lo que hace a Dios como acto sacerdotal. Una de las cosas interesantes que aprendí yo del que fue después cardenal Vanois, que en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma sobre la Carta a los Hebreos, es que en la Biblia solo hay tres tipos de sacerdotes. Están los sacerdotes judíos del Antiguo Testamento, está Cristo sacerdote, especialmente en la Carta a los Hebreos,
Y después está el sacerdocio del pueblo de Dios, que es la iglesia. No existen propiamente dicho sacerdotes cristianos ministeriales. Hay presbíteros, que es una palabra griega que quiere decir nada más anciano. Después esa palabra se aplicará a la palabra sacerdote, que comenzará a usarse. Si aparecen obispos en el Nuevo Testamento, que tienen una función de supervisión de las comunidades, pero eso todo evoluciona un poco después del tiempo del Nuevo Testamento y comienza a haber obispos de diócesis y después sacerdotes y diáconos y cosas así. Yo estaba leyendo hoy de la fiesta de Hilario de Poitiers, un famoso teólogo del siglo IV, casado con hijos, lo eligieron obispo. Entonces hay que tener un poco también cuenta de la historia de la iglesia. Una de las enseñanzas más importantes que me dejó el padre Benoit, jesuita, después cardenal, es esta doble credencial, vamos a decir, capacidad de Jesús de ser un fiel sumo sacerdote, porque estaba sin pecado, contrario a los sacerdotes judíos, que tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. El sacrificio y la ofrenda de Jesús fue nada más por nosotros. Él no tenía necesidad de expiar sus pecados porque no tuvo. Entonces quiere decir que es un sacerdote único, un sumo sacerdote único, que al ofrecerse a sí mismo sin tacha a Dios, como dice el capítulo 9, que es de los más importantes de toda la Biblia, ¿no? Purificó nuestra conciencia, nos cambió el corazón. Es la esencia, yo creo, del sacrificio de Cristo. Y por cierto, a los que les guste leer, el mejor libro que yo me he leído en mi vida fue precisamente del padre Benoit. Lo leí en España, en un curso que tomé en el seminario de Madrid, llamado sobre el orden, ¿no? El sacramento del orden sacerdotal. Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo. Plural, singular. Cristo es el sacerdote nuevo. Es el mejor libro y explica en verdad que lo que hace Cristo es, y lo dice Pablo en Gálatas 3, es con el ejemplo de su vida y de su muerte y al efundir el Espíritu, al dar el Espíritu Santo en la cruz, en Juan o en Pentecostés con el Padre que lo envía. El regalo del Padre, dice Lucas, Hechos de los Apóstoles, nos capacita para una nueva relación con Dios, un nuevo acceso a la misma presencia de Dios, de la cual el templo judío era solo una figura, una sombra, un modelo, un tipo, pero no la realidad misma. Esa es la creencia cristiana, que los sacrificios de los toros y de los machos cabríos del culto judío eran símbolos de cómo se borran pecados. Pero lo que realmente borra el pecado, y no solo borra el pecado tabula rasa, empezar de nuevo, sino nos cambia para ser mejores, para poder agradar a Dios, es el sacrificio de Cristo. El ejemplo de Cristo, para que sigamos sus huellas, dice la carta de Pedro, nos dejó un ejemplo. Él murió por nosotros para darnos un ejemplo,
para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, en su boca no se halló engaño. Al ser insultado no respondía con insultos, al sufrir no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, vivamos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, por el verso 21. Y entonces, por eso Pablo en Gálatas 3 dice, al presentarles a Cristo crucificado, o Pedro en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, al oír la historia de Jesús, especialmente su pasión, se les compungió el corazón, dice Lucas en Hechos 12, le punzaron el corazón, le cortaron el corazón, le hicieron esa operación al corazón. La proclamación de la palabra les llegó al corazón de tal manera que lo cambió. Es lo que se llama la circuncisión de corazón. Es un término del Antiguo Testamento y también de las cartas de Pablo. La verdadera circuncisión no en la carne, no en el prepucio del hombre, ¿verdad? Sino que es una circuncisión de corazón. Lo dice Pablo en Colosenses 2, en él también fueron circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de su cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también han resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos, y ustedes que estaban muertos en sus delitos y en su carne incircuncisa, los vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Colosenses 2, verso 11 y siguientes. Entonces, eso es, como decía yo, catequesis sólida de qué se trata nuestra fe cristiana. Y eso se lo podemos argumentar a los protestantes, a quien sea, porque es lo que nosotros creemos por nuestra fe. Con eso ya tengo que parar otra vez.